tarde es la conferencia pública. Antes de esto tenemos el curso básico que se ve de las 3:15 a las 4. Ahora tenemos la conferencia cuyo tema aparece aquí como ser una fuerza para el bien, donde William nos va a explicar desde la óptica espírita cuál es este proceso para que todos utilicemos nuestras fuerzas psíquicas, orgánicas, para el bien. Entonces, en un momento estaremos escuchando a William. Vamos a escuchar, como siempre, un mensaje de uno de los representantes del grupo Infanto Juvenil para que nos va a leer un mensaje espiritual. Bueno, yo soy Santiago del grupo Infanto Juvenil y este es un mensaje del libro Vida Feliz de Divaldo Pereira. Preserva la jovialidad en tu conducta. Un ceño triste refleja aflicción, disgusto, contrariedad. Puede ser de actitudes rectas y comportamientos serios sin que te coloques la máscara del mal humor. Jovialmente y con alegría esparce buen ánimo e irradia el bienestar de que esté rico tu corazón. El tesoro de un comportamiento jovial tiene el precio de la felicidad que ofrece a todas las personas. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Le damos una cordial saludo y bienvenida a todos y cada uno de ustedes y a las personas que vienen por primera vez a nuestra institución y por primera vez este año también. Pues vamos a abordar un tema interesante, como dijo Fabio, desde el punto de vista espiritual. Pero antes, como siempre, hacer una cordial invitación a todos, cada uno de ustedes, para que nos acompañen este año, en julio, el 17, 18, 19 y 20 de julio, en la ciudad de Bucaramanga, donde vamos a tener el 18 Congreso Espírita Colombiano. Toda la información se encuentra en nuestra página web de www.confecol.org/congreso. Para los que estén interesados, pues ahí está todo el temario, todo el horario, los días, cómo se va a llevar a cabo este congreso, cuyo tema principal es Doctrina Espírita iluminando nuestros tiempos. Para los que hemos tenido la oportunidad de asistir a estos eventos, pues ahí podemos dimensionar un poco más lo que es nuestro movimiento espiritista colombiano. Bien, abordando este tema y estudiándolo, es muy interesante ver cuál es la necesidad hoy de nuestra sociedad respecto a hacer el bien, respecto a cómo es nuestro comportamiento frente a diferentes adversidades, diferentes dificultades o problemáticas que encontramos en nuestra sociedad, también en nuestro núcleo familiar. Es para ello que nosotros nos hemos apoyado hoy en los conceptos espiritistas para buscar esa alternativa y cómo ser nosotros una fuerza, ¿verdad?, para el bien. Sin embargo, y no obstante, pues habría que preguntarnos lo siguiente: para nosotros, ¿qué es el bien? Porque lo que puede ser bueno para algunos no puede ser no tan bueno para otros. Entonces es importante tener claro nosotros qué puede ser el bien, ¿no? Algunos dirán, no, es que eso que hace esa persona es bien y está bien. Y otros, de acuerdo a nuestras filosofías espirituales, a nuestras creencias, pues puede que no esté tan acorde. Encontré en internet esta definición de bien que me pareció interesante y traerla aquí hoy a colación. Dice así: el bien es el valor otorgado a una acción de un individuo, es una inclinación natural a fomentar lo deseable motivado por una comprensión del entorno de las personas, por ejemplo a través de un profundo ejercicio de empatía y o de uno mismo, un conjunto de buenas acciones. Esa es una definición que está en ese link de internet y que de pronto tiene que ver algo que ver con nuestro comportamiento y con nuestros conceptos espiritistas. Es una acción, o sea que ahí en ese concepto nos invitan a que está en movimiento, a que el bien no puede ser una cuestión estancada o quedada ahí en un sitio determinado. Entonces podríamos preguntarnos nosotros si el bien es una imposición. ¿Qué pensaríamos? ¿Se nos impone el bien? No. ¿Qué pensamos? No es una imposición. ¿Debería ser? Dice Anita, debería ser una imposición. No, pero yo puedo hacer el mal.
Así como podemos hacer el bien, podemos hacer el mal. Entonces, no es una imposición. ¿Es una norma, una ley? La norma sí, la ley. Podría ser. Sí, la ley sí. Una ley espiritual, tal vez. La ley de amor y caridad. Exacto. Porque una ley física, natural, creada por nosotros, que esté inmersa en una constitución política o en un reglamento, pues no nos invita a eso o no nos exige, ¿no? O podría ser también un camino. ¿Qué opinamos? El camino del bien, El camino del bien. el sendero del bien. De la esperanza. Sin embargo, el sendero de la esperanza. Todas estas son alternativas y reflexiones que traemos hoy para que las analicemos desde nuestra óptica, ¿no? Pues creemos y consideramos que el bien para cada uno de nosotros debe ser una decisión, y es una decisión de libre albedrío, porque es tal vez una necesidad desde el punto de vista espiritual, de la doctrina espírita. ¿Por qué? Porque hay unas leyes divinas y morales que rigen el universo y que están plasmadas en el libro tercero del libro de los espíritus, que Francisco en el curso básico hizo mención al libro de los espíritus, donde son unas leyes naturales, divinas, en las cuales todos y cada uno estamos inmersos. Entonces es una necesidad, porque hay una ley que es la ley del progreso, y el bien nos hace a nosotros progresar y evolucionar espiritualmente. Entonces puede ser un camino. Cuando nosotros estudiamos la doctrina espiritista y tenemos esa conciencia de que ya nuestros espíritus primero son inmortales, entonces todas nuestras acciones que hagamos aquí repercutirán en nuestro progreso, repercutirán en una existencia venidera de acuerdo a nuestro comportamiento. Entonces es ahí donde el bien se vuelve una necesidad, porque a través de esa herramienta, de esa palanca, progresamos espiritualmente, y por supuesto iremos a parajes y a mundos espirituales pues mucho más avanzados. En el libro del cielo, del infierno, la justicia divina según el espiritismo, los casos que narra este libro son comunicaciones. Este libro, la segunda parte está en comunicaciones que Allan Kardec tiene con espíritus que han desencarnado y han partido al mundo espiritual. Hay diferentes casos que narra él, pero hay uno que es el de los espíritus felices. Es una señora que a través de los medios narra su experiencia cuando desencarnó y partió al mundo espiritual. Allan Kardec, antes de la pregunta, la describe como una persona de bien, una persona buena, y ella después, luego en esas comunicaciones a través de un medio, describe su despertar en el mundo espiritual, y va más allá. Dice: estoy muy feliz, mi proceso fue tranquilo, llegué a una institución espiritual de paso para luego pasar a otro planeta espiritual. O sea, ya ni siquiera ella iba a reencarnar aquí en este planeta, porque ya su nivel espiritual, sus acciones, sus buenas acciones, le habían dado para tener ese merecimiento. Y estamos hablando del año 1857 en adelante, cuando se publicó el libro de los espíritus. Desde hace mucho tiempo ya esos espíritus están pasando a otro nivel espiritual. Entonces es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos, y cada uno de nosotros que estamos aquí hoy sentados en esta institución, queriendo tal vez adquirir unos conocimientos espirituales, pues es porque es un llamado a eso, es un llamado al despertar de nuestra conciencia. Y hoy el llamado es a que seamos una fuerza para el bien, desde todos y cada uno de los puntos de vista que nosotros lo contemplemos y lo podamos hacer. En este libro, psicografiado por Jorge Berrío, hay un espíritu, José Antonio, que nos da este mensaje. El bien es una necesidad del cristiano, porque después de conocer el Evangelio en su fondo, no en su forma, sabe que la conducta a seguir es la del bien. No hay más senda, solo hacer el bien. Y el espiritismo es el consolador que prometió el Maestro Jesús, porque nos esclarece. Y precisamente cuando aquí habla este espíritu que dice después de conocer el Evangelio, nos dice esto: es un despertar de la conciencia. Después de que nosotros tengamos esas realidades, que veamos esas realidades espirituales
de la comunicabilidad con los espíritus, de que hay espíritus buenos y no tan buenos, y de que nuestros actos van a repercutir en eso, como ya lo hemos enunciado, y que vivamos el Evangelio del Maestro Jesús, sus actos, pues vamos a comprender que es un camino para progresar. Y es una conducta a seguir. No hay más senda, solo hacer el bien. Pero vuelvo y les hago esa reflexión. ¿Qué es el bien? Porque lo que para mí puede ser bueno, para otros no tanto. Y hoy en día nuestra sociedad está inmersa en polémicas, en discusiones, en postulados y que defienden ciertas políticas que se cree que son buenas. Nosotros, la doctrina espírita y los espíritas estamos en contra del aborto. Y hoy en día hay una cantidad de leyes y de justificaciones que se cree que están bien. Que porque el derecho, que lo otro, eso es discutible. Pero desde el punto de vista espírita, y como espíritas que somos, nosotros estamos en contra del aborto. Porque hay una conciencia y hay un conocimiento de las realidades espirituales. Entonces hay que retomar ese tema. Volvemos a decir qué es bueno para unos y qué es malo para otros. En la pregunta 630, Allan Kardec le pregunta al mundo espiritual, al espíritu de verdad, ¿cómo se puede distinguir el bien del mal? ¿Cómo creeríamos nosotros? De aquí para allá, respuesta. Las acciones. Por las acciones. El mal siempre causa dolor. El mal siempre causa dolor, dice Esmeraldita. ¿Cómo podríamos decir? El bien que yo hago lo necesita otro, y el bien que él hace para mí también lo necesito yo. O sea que todo lo que nosotros hagamos en bien de los demás va a repercutir en nosotros. Lo que no quiere si era para mí, lo que no quiere. Pero dijo Jesús, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Perfecto. Vamos a ver. Dime. Yo creo que uno lo distingue con la conciencia, ¿no? O sea, como que nosotros nacemos ya con una conciencia que desde chiquitos tú sabes que está bien y que está mal, y puede que uno nazca, digamos, niños que nacen ya en la guerrilla y saben que eso está mal y aún así están obligados a hacerlo, pero su conciencia les dice que eso no está bien. Entonces yo creo que nosotros debemos ser como con un chip que te dice que está bien y que está mal, y ya tú decides qué hacer. Pachito habló hoy en el curso básico precisamente eso de la conciencia, ¿no? Entonces vamos a ver qué contesta el mundo espiritual a esta pregunta que es interesante. ¿Cómo se puede distinguir el bien del mal? Que aplica para la época y para la época que estamos viviendo hoy en día. El mundo espiritual contestó lo siguiente: el bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios, y el mal todo lo que de ella se aparta. Así, hacer el bien es conformarse a la ley de Dios. Hacer el mal es infringir dicha ley. Digamos, más claro no podría estar. El bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios. ¿Y cuáles serán las leyes de Dios? Las leyes divinas. Porque las leyes humanas son susceptibles a cambios y acomodaciones de acuerdo a nuestros intereses personales o colectivos, pero las leyes divinas, por ejemplo, lo que hablamos, la ley de la vida, entonces estar de acuerdo con esa ley. Un hombre de bien o una persona que quiera hacer bien no puede estar en contra de un asesinato. Inclusive nosotros a veces somos inconscientes. Como decíamos, estamos viviendo épocas difíciles de transformación, de cambio, de transición planetaria, y eso hace que ciertos espíritus desencarnados que traen unas tendencias a la violencia, a todo lo negativo, estén teniendo su última oportunidad aquí en este planeta. Y son aquellos hermanos desorientados que cometen atrocidades, que hacen desmanes, pero que probablemente sea su última existencia acá en este planeta, porque el planeta ya está cambiando. No son hombres de bien. Pero nosotros tampoco, no somos más hombres de bien si pensamos en cuando, por ejemplo, una persona, y hoy que tuvimos un ejemplo, pues aquí al frente, cuando una persona se acerca a quitarle las pertenencias a otro, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿De bien? No. Casi que quisiéramos acabarlo. Sí,
Y las redes sociales están inundadas de personas que cogen a ciertas personas equivocadas, porque todos tenemos errores, y eso es a destruir su pobre cuerpo físico. Entonces muchas veces nosotros caemos en eso y quisiéramos, o sea, le pasan unos pensamientos a uno que ya lo ha desencarnado por unas 3 veces. Sí, porque nos conectamos con ese mundo espiritual inferior. Nosotros tuvimos una comunicación espiritual en una de nuestras reuniones mediúnicas, pues que se hacen aquí de manera privada, para prestar auxilio a espíritus desencarnados. Y llegó un espíritu de una mujer y empezó a manifestar su dolencia. Decía, mire, es que yo siento esto, tengo mi cuerpo paralizado, siento mucha sangre, porque los espíritus tienen a veces las impresiones de cómo desencarnaron. Y empezó a dar su historia, empezó a contarla. Entonces la persona que estaba ahí dirigiendo pues empezó a hablarle y ella narró la historia. Dijo, es que a mí me asesinaron de un tiro en la cabeza. Entonces el esclarecedor pues siguió con la terapéutica y ella decía, es que yo estaba robando y me dieron un balazo, pero yo no robaba porque quería, sino porque no tenía cómo alimentar a mis hijos. Entonces a veces nosotros juzgamos a priori. Por supuesto habrá personas que ya traen esa tendencia y no es la mayoría, pero antes de nosotros siquiera emitir un pensamiento de mal, primero analicemos desde el punto de vista espiritual cuál es su problemática, por qué no es un hombre de bien, si es que es una tendencia y es un vicio y ya lo quiere hacer, o si tal vez tiene una necesidad, ¿no? Bueno, entonces ya ha quedado claro que el hombre de bien es aquel que está enmarcado en las leyes divinas, o sea, ser bueno, y a veces cuesta, pero hay que hacerlo. Y lo que más cuesta es ser bueno de pensamiento, porque lo que hablamos, ¿no? No solamente en esos casos, sino con nuestros vecinos, con nuestras familias. Entonces también ahí aplica lo del bien. Encontré este pasaje que es interesante porque algunos autores espirituales y espíritas y espíritus que se comunican narran mucho pasajes de esta persona, de este apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso y que tuvo una conversión para el bien, porque es un ejemplo de cómo podemos convertirnos hacia el bien. Ahí en esas cartas que él escribía en el Nuevo Testamento, él dice, no te canses de hacer el bien. O sea, no nos cansemos de hacer el bien. Siempre, con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con nuestra forma de ser, en la forma que nos dirigimos hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros semejantes y hacia nuestra sociedad en general. No nos cansemos de hacer el bien, siempre. Entonces, ¿cómo hacer una fuerza para el bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué debemos hacer? ¿Ir al gimnasio 3 veces al día para ser fuertes y ser una fuerza del bien? Okay. Modificarnos tal vez, comprender, en este caso pues desde el punto de vista de la doctrina espiritista, comprender nuestras realidades espirituales tal vez, ¿no? Para que tengamos esa fuerza, pero no solamente en la parte física, en la parte de colaborar, sino en la parte emocional y sentimental nuestra transformación. Eso puede ser una fuerza para el bien. Uno de los aspectos puede ser el conocimiento, porque cuando nosotros conocemos a nosotros mismos, nuestros errores, pues podemos transformar esas debilidades en fortalezas que permitan ser una fuerza para el bien. Entonces, si yo tengo un carácter demasiado fuerte, si eso lo transforma bien para ser un carácter fuerte, pero para ayudar a los demás, entonces puedo ser una fuerza para el bien. Si ese carácter lo convierto en más bien, en vez de hacer una reclamación, dar una voz de aliento. Eso es ser una fuerza para el bien. Y también tener la conciencia de lo que nosotros vivimos y de lo que hacemos, más específicamente en el campo de la doctrina espiritista, que es la que nos compete porque estamos aquí en este auditorio. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos qué acontece acá en este preciso momento? Cuando nosotros ni siquiera hemos llegado aún a nuestra institución espiritista. Mucho es el trabajo de los mentores y guías espirituales que se esfuerzan porque cada uno de nosotros estemos acá, así sea un momento de nuestra semana agobiada por nuestras necesidades,
pero que le dediquemos un momento a nuestra terapéutica espiritual. Muchos amigos espirituales que vienen con nosotros de existencias también pasadas o de este momento, pues también se acercan a la institución, y dicen los libros espíritas pues que las instituciones espiritistas o los centros espíritas son eso, son como un rayo de luz en un desierto. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros una fuerza del bien? Cuando nosotros ya tenemos un poco de conocimiento y lo compartimos. Qué bueno cuando uno trae a un amigo, ¿no? No porque queramos hacer proselitismo y entonces cada uno hace 8 días, me trae un amigo y la lista. ¿A quién trajo usted? No, sino porque ahora, ya teniendo ese nivel de conciencia, sabemos que aquí hay un estudio espiritual, ya por ese conocimiento. Sabemos que cada uno de los que estamos aquí sentados, escuchando tal vez esas palabras, o de pronto meditando profundamente un sueño, pues ahí está el auxilio de todas maneras. Y si nosotros lo compartimos con nuestros semejantes, con alguien que tenga una necesidad, miren, los equipos espirituales trabajan arduamente por nuestras necesidades y a veces precisamente forman esos acercamientos. Entonces, intuyen a una persona para que la lleve a determinado lugar, en este caso el centro espírita, puede ser otra terapéutica que le sirva, pero para que reciban informaciones que puedan modificar tal vez su comportamiento y encaminarlo nuevamente por el bien. Entonces, el conocimiento de esta doctrina pues, nos permitirá también ser una fuerza para el bien. Otro aspecto, la voluntad, ¿no? ¿Cómo ser una fuerza para el bien? Pues primero hay que querer la voluntad. Y la voluntad es cambiar, es modificar nuestros esquemas mentales, es decir, yo dejo de hacer esto para pasar a hacer aquello. Yo me siento empatía por las necesidades de un ser humano, en este caso, digamos, en la parte de asistencia y promoción social, y me vinculo. Entonces, querer, el libre albedrío, eso puede ser una fuerza para el bien. Tener esa voluntad de querer cambiar a través de un conocimiento y de saber que eso repercute en el progreso espiritual de la persona, el ser que uno puede estar ayudando, y también, por supuesto, pues de uno mismo, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos voluntad temporaria. Pues hoy quiero cambiar, pero ya entre 8 días ya no quiero cambiar. Entonces venimos a nuestra institución o en nuestra cotidianidad y estamos de cuerpo presente, pero de mente ausente. Entonces nos trasladamos, continuamos con nuestras problemáticas, porque es que cuando nosotros modificamos nuestros pensamientos, nos tornamos esa fuerza, porque todos y cada uno de nosotros podemos ser líderes espirituales o ejemplos en nuestros hogares. Porque es que lo que verdaderamente más arrastra y la mejor divulgación del espiritismo es su ejemplo, la vivencia de eso. Entonces cuando uno cambia esa forma de ser, y yo lo experimenté en mi casa precisamente a mis inicios de este conocimiento, pues andaba en otras tareas no tan espirituales, pero tampoco tan banales, ¿no? Calma. Estaba pues en otro tipo de actividades, digamos, pues que no eran tan espirituales. Y entonces empecé a estudiar la doctrina espiritista y mi mamá es católica, apostólica y romana y sigue haciendo el rosario y todo, y algunas monjitas espirituales la acompañan en su tarea. Es muy bonito. Entonces ella empezó a tener ese como choque, ¿no? Porque siempre, ¿usted qué está haciendo? No, pero ¿cómo sí? ¿Espiritismo eso qué es? Pero cuando vio que me modifiqué mi conducta, mi actuar, entonces por ende dijo, debe ser bueno, porque dejó de estar cada 8 días bailando. Y le generó un cambio, y además de eso se volvió una fuerza para el bien, para el interior de la familia. Entonces la familia, uno ya, cualquier inquietud espiritual, entonces no, pregúntele a William. Sí, entonces esa es una forma de hacer nosotros una fuerza para el bien. Y cuando estamos acá, pues a veces nos distraemos, nuestra mente se eleva en la cotidianidad. Entonces por eso traje esta colación acá,
porque es importante que nosotros tengamos conciencia de lo que sucede acá. Así, algunos, no todos lo puedan ver, pero siempre la auxilio espiritual está acá para que nos dispongamos. Lo más importante también, ¿cómo ser una fuerza para el bien? Pues a través de la perseverancia, ¿no? Allá donde vive Amandita, en la perseverancia. Porque es que hay experiencias, ¿no? La experiencia, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y nosotros podemos aquí hacer una convocatoria para hacer una actividad de asistencia y promoción social. Y salimos todos. Miremos a un año cuántos quedamos. Quedan por ahí los dos que iniciaron la iniciativa. Entonces, la perseverancia es una herramienta para hacer una fuerza del bien. La constancia, ese conocimiento, esa seguridad que nos da el que si nosotros vamos a hacer una asistencia a habitantes de la calle, a unas gestantes, a unos mercados navideños, sabemos que estamos haciendo en beneficio más de nosotros que de ellos, porque es nuestro progreso espiritual, pero que para todo, cualquier cosa, en cualquier proyecto, y lo sabrán los hombres de ciencia, que se requiere perseverancia, conocimiento, voluntad, y perseverancia. La constancia, eso nos permite ser una fuerza para el bien, y más en estos momentos que atraviesa nuestro planeta Tierra, que vivimos momentos difíciles, y lo estamos viendo a través de las noticias, ¿no? Y están las epidemias y todo. Hay una causa espiritual para ello, que aún tal vez la desconocemos, pero todas esas epidemias tienen una causa espiritual. En este libro, que me parece interesante y se los recomiendo, es una autora espiritual, no, una autora, Zuleika Schubert. Ella se dedicó en este libro, Sembrador de Estrellas, a plasmar algunas anécdotas de Divaldo Pereira Franco. ¿Quiénes no conocen a Divaldo Pereira Franco? ¿No? Todos sabemos quién es. No. Entonces, Divaldo Pereira Franco es un médium brasileño espírita que es el mayor divulgador del espiritismo. Ha psicografiado más de 200 libros. Más de 300, bueno, 250 libros. Y él en sus conferencias cuenta sus anécdotas de orden espiritual, es decir, tiene una sensibilidad mediúnica que le amplía a veces el panorama de lo que sucede o de experiencias con espíritus, y él las narra. Esta autora encarnada, plasmó ciertas experiencias en ese libro que se llama El Sembrador de Estrellas, y se lo recomiendo. Y hoy traje una historia de ese libro que me pareció realmente interesante, como un ser, como cualquiera y cada uno de nosotros podemos ser una fuerza para el bien. Solamente es aplicar esos tres conceptos. Esa anécdota que cuenta, esa experiencia que cuenta en ese capítulo, la narra como el dios huracán. Sucedió en Guatemala, Coatepec. Y nada menos que estaba hablando nada menos que para 6.000 asistentes de toda la región de esta zona, que fueron convocados con anterioridad por los dirigentes de esa zona, y que se mezclaban entre indígenas, mestizos y demás integrantes de esa comunidad. Unas anécdotas, unas observaciones de ese. Es que la narración es larga, son como 10 horas. Traje aquí apenas unos apartes que me parecieron interesantes para como ejemplo de perseverancia. Él cuenta ahí, por ejemplo, que las personas no estaban sentadas, eran todas de pie, y que él llegó al auditorio, empezó su conferencia y se fue el fluido eléctrico. Duró 20 minutos y cayó un aguacero torrencial, y después retomó, teniendo esa perseverancia. Y él narra él dice lo siguiente: proseguí, o sea, después del corte de luz, proseguí, y cuando me preparaba para la tarea previa al final, vi que aparecía por la puerta de entrada un ser que irradiaba luz, estoico, con un cuerpo espiritual de tanta belleza como nunca antes había visto. Parecía un dios de la mitología, pero era un dios azteca. Entonces él narra ahí cómo lo ve llegar con un plumaje, como suelen
ser, plasmarse, evidenciarse estos seres que dirigen estas comunidades indígenas, y él lo va a entrar y queda plasmado, digamos, de la belleza de este ser. Y continúa. El espíritu se acercó y llegó hasta mí, y en medio de aquella pompa me dijo: me llaman Huracán, me consideran el dios que creó el pueblo azteca, soy tu amigo y tu hermano, vengo para juntos, así está, finalicemos nuestra noche, tú continúa. Entonces Divaldo continuó con su conferencia, irradiando pues su mensaje de luz, y al final, pues porque es larga la historia, él dice, Divaldo, que él no se fijó, él se fijó en el campo espiritual y luego se pasó en una cruz brillante en el cielo, pero que él no se fijó al lado izquierdo del auditorio que había una señora paralítica. Entonces esta señora paralítica era indígena, ni siquiera hablaba el idioma español o portugués, en el que estuviera hablando, y al final de la conferencia él se acercó, y es lo que viene aquí cuando él dice tú continúa, se acerca al hijo, el hijo le dice a ella, a Divaldo, que su mamá, que no sabía que era la paralítica, lo quiere saludar. Entonces él le dice con mucho gusto, y se acerca y se da cuenta que es la mujer que está paralítica, y él le dice al hijo, pregúntele si me entendió la conferencia. Y el hijo, la mamá le dice al hijo que sí, que le había entendido, y que además a ella le habían dicho el dios Huracán que hoy venía el servidor de Dios, porque la señora, a pesar de ser paralítica, era medium de efectos físicos. Cuando dice tú continúa, se dieron unas manifestaciones de efectos físicos, en el sentido que hubo como 3 casos donde él, a través de la imposición de manos, curaba, comillas, porque ya a enfermos de esa comunidad. Y Divaldo, o este autor espiritual, lo narra cuando él le plasma las manos a las personas y algunos caminaban. Y eso es una historia más profunda. Aquí traemos solamente una parte para que se antojen y consigan el libro, que no está, pero que veamos un ejemplo de perseverancia contra los obstáculos que este divulgador de la doctrina espiritista ha luchado siempre, pero que siempre el mundo espiritual acompaña, porque se vuelve una fuerza para el bien a través de su comportamiento. A través de su comportamiento y cómo el mundo espiritual planea las cosas. Entonces el bien, una fuerza para el bien, es acción. O sea, hay que actuar, hay que movernos de las sillas, hay que salir pues con cuidado, ¿no? No es que nos desbordemos ahora, pero sobre todo con conciencia, con conocimiento, con voluntad y con perseverancia. A veces nosotros fallamos, me incluyo en esa, ¿no? Que le hablo como que está mejor la serie de Netflix que ir a ayudar. Nos fallamos, pero eso es un proceso de conocimiento de cada uno de nosotros. Hay algunas tareas que algunas instituciones espiritistas y no espiritistas hacen en beneficio del ser humano. En este caso, pues las que ya conocemos acá y que se divulgan por las redes sociales para que también nos vinculemos si tenemos la voluntad. Entonces, hagamos el bien ¿en dónde? ¿Acá? ¿Afuera? En todas partes. En nuestra casa, en el trabajo. Muy bien. Sí, realmente en el trabajo. Y los que han manejado personal o no han manejado personal, realmente es una prueba. Es hacer el bien en el trabajo. O los que tenemos a veces compañeros difíciles. Pues qué importante es nosotros más bien cambiar de sintonía y entender a la persona, que ese es el nivel espiritual que cada uno de nosotros tenemos. No somos iguales, porque si todos y cada uno fuéramos iguales, pues esto sería aburridor, porque no habría nada, no habría palanca para uno progresar. Si yo no tengo la dificultad, el ser que me prueba la paciencia, el que me prueba el nivel intelectual, entonces no había esa palanca para que yo me ejercitara en otras áreas. En el hogar fundamental porque es el núcleo de nuestra sociedad. Ahí es donde más bien tenemos que hacer, y ahí es donde tenemos que volvernos una fuerza mejor para nuestro bien, a través del ejemplo y de la orientación que le demos, bueno, los que tienen hijos, a sus hijos.
A los que nos persiguen, puedes hacer el bien ahí, ¿no? Difícil, ¿o no? A los que nos persiguen. Y el maestro lo dijo, ¿no? Amad a vuestros enemigos. Estamos sintonizados. Qué difícil es. Y amar a vuestros enemigos no significa a veces, pues no, hágame lo que quieran. No, es limpiar nuestro pensamiento y nuestra corazón de eso, de esas malas acciones hacia alguien que no nos quiere bien. A los que nos calumnian, hagamos el bien allá. Porque es cuando nosotros cambiamos ese pensamiento y modificamos esos actuales, pues vamos a encontrar realmente terapéuticas positivas para nuestra vida y tranquilidad. Porque como dice Juana de Ángelis en uno de sus libros, que no recuerdo ahora, la felicidad es una decisión. Y hay un libro que se llama Despierte y sea feliz. Entonces, a través de esos cambios, pensando siempre en hacer el bien, pues podemos ser también felices. A los que nos aman, bueno, esa puede ser tal vez la más fácil, ¿no? A los que nos aman. El Evangelio según el Espiritismo, en su capítulo 17, dice: el hombre de bien, el verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Ese es el verdadero hombre de bien. Pero para eso nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, como ya lo hemos hablado anteriormente. Saber cuáles son nuestras debilidades, nuestras falencias, para tal vez modificarlas y ser mejores. El que cumple la ley de justicia, amor y caridad. Qué interesante es ese concepto: justicia, amor y caridad. Y más ahora que más lo necesitamos. Me salió este, gracias a Dios. Bueno, gracias, ¿no? Todos y cada uno de nosotros podemos ser realmente una fuerza para el bien. Depende de lo que queramos en nuestra vida. Hoy estamos siendo convocados acá a ampliar nuestro conocimiento espiritual, a ampliar estas realidades espirituales. No necesitamos ser medios y ver espíritus para comprender estas realidades espirituales. Porque muchas veces los que tenemos experiencias espirituales, antes somos los más endeudados con las leyes divinas, los que tenemos más compromisos y los que tenemos que ser una fuerza para el bien aún mayor. Y eso lo corroboramos a veces. Yo tengo una anécdota que la he contado acá varias veces, pero es que me causó impacto y pues interesante, ¿no? Y una vez que yo estaba aquí con mi garganta medio que no podía ni hablar, me ahogaba, fui a los médicos pues, naturales, no los médicos, como Fallo, como Alejandro, el médico. Entonces, y me dieron un tratamiento, pero yo no procuraba, o mejor dicho, no me curaba eso, me ahogaba. Y en una meditación en la casa, profunda, orando, entonces yo ya estaba un poco cansado con esa anécdota, entonces orando le decía a Dios: Dios mío, bueno, ayúdame con esto, que es que no puedo, porque es que realmente yo llegaba inclusive en la empresa y quedaba ya casi tirando a morado, entre morado y blanco, era difícil, y hasta mis compañeros se asustaban por eso. Y entonces yo orando, en momentos de meditación, cuando veo que se acerca una persona, una mujer, un espíritu, ¿no? Una mujer más bien mayor, muy, digamos, con textura robusta, se queda mirándome muy amablemente y me dice, yo estaba orando, ¿no? Dios mío, y me dice: como si te lo merecieras. Entonces yo, y me dice así, con este gesto, como si te lo mereciera. Y yo quedé, digamos, como mirándola y se fue. No, se me llegó la voz ahora sí. Entonces, el tipo de reclamación y de oración se modificó con esa anécdota. ¿Por qué? Porque entonces entré y caí en cuenta y dije: claro, ¿cuál es nuestro pasado espiritual? ¿Por qué estamos pasando por esto? Entonces, caminé mi oración, más bien a darle gracias a Dios, a decirle gracias por la oportunidad de servir, gracias porque estoy aquí, gracias por todo lo que me das, espero que esta prueba pase, gracias a Dios pasó, pues hay que dar una secuela.
y logré comprender eso a través de una experiencia hermosa que me marcó y que hoy en día me permite pues tener mi bastón, esta y otras experiencias, pero sobre todo el conocimiento de la doctrina espiritista, el conocimiento que hay una realidad espiritual, que cada uno de nosotros traemos un bagaje espiritual y que, como vuelvo y lo reitero hoy, que es el mensaje tal vez que queremos dejar acá, esta es la mejor existencia que nosotros tenemos. Atrás tal vez quedó lo que hemos hecho negativo, pero el solo hecho de que estemos acá sentados hoy con la intención de aprender, todos aprendemos de aquí para allá, de allá para acá, eso ya quiere decir que es un despertar espiritual de nuestra conciencia, como decía Pachito en el curso. Entonces ahora hay que convertir ese despertar en esa fuerza, a través de este conocimiento, plasmarlo en unas acciones, con una obra social, pero plasmarlo también en unas actitudes, en la forma en que yo me comporto, y pueda hacer esa palanca y esa fuerza para el bien, para que mi relacionamiento con cada uno de los seres que en mi existencia tengo sea el mejor y pueda ser realmente un instrumento para eso, para hacer el bien y para hacer una fuerza del bien. Muchas gracias por su atención.